Vamos entonces a meditar en la palabra de Dios y les invito a abrir sus Biblias en San Juan capítulo 7. Amén. Santo Evangelio según San Juan capítulo 7, vamos a leer el verso 37 al 39. Amén. Leamos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuántos quieren decirle a Dios que nos bendiga en la enseñanza de su palabra? Allá, hermano, en su casa, por favor, levante su mano así conmigo y hable con Dios junto con los que están aquí en este recinto y digámosle que nos bendiga. Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes de poder, Dios mío, sentarnos a la mesa para disfrutar de tu palabra. Concédenos, Dios, ser edificados a través de tu palabra. Te ruego que me des sabiduría, que me des iluminación para poder comprenderla y compartirla, y en los que están escuchando tu palabra, la humildad suficiente para recibirla y vivirla. Ayúdanos, Dios, porque en este tiempo de tanta dificultad, solo tú tienes palabras de vida eterna, palabras que confortan, palabras que llenan de fe y de esperanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentar, sean tan amables, aquí y allá donde se encuentran. Vamos a titular la reflexión: ¿cómo crees? ¿Ya? ¿Cómo es que la vamos a titular? Allá en la casa, ¿cómo es que la vamos a titular? Bueno, yo espero que ya hayas dado la respuesta. ¿Cómo crees? Y estaba pensando que la iglesia este año tiene un lema muy interesante que se llama fe siempre. Creo que fue muy oportuno el lema, porque solamente en los momentos de crisis es donde los hombres pueden ver el resultado de la fe. Seguro que los discípulos, mientras lo tuvieron todo, pocos se preocuparon por confiar. Es más, ustedes recordarán que una vez están cuestionando a los discípulos de Jesús porque no ayunan como los discípulos de Juan y los fariseos. Y Jesús fue enfático y les dijo: es que los que están de bodas no están de luto. Los únicos que ayunan son los que están de luto. Pero en tanto que el esposo está, pues no hay necesidad. Vendrá la hora cuando les será quitado y entonces ellos ¿qué? Ayunarán. Haciendo saber que cuando el hombre lo tiene todo, difícilmente ve el resultado de la fe. Pero cuando llega la crisis y la persona le toca enfrentar un momento difícil, en ese preciso momento, cuando todo parece estar perdido, por fin entiende que hay una salida en Dios. Y entonces pone su fe en Dios y sucede el milagro.
Jesús dijo, si tuvieras fe, ¿cómo? Como un grano de mostaza. Uno de los problemas que tiene el cristianismo es que no hemos podido creer como Dios dice. El pasaje nos da una enseñanza interesante. Creer como dice la Escritura. Por eso dije al principio, ¿cómo crees? Porque es común escuchar a las personas decir, yo creo como me enseñó mi mamá. Yo creo como me enseñó mi papá. Yo creo como me enseñó la religión. Yo creo como leí en el libro de el teólogo tal. O yo creo como dijo el pastor en la iglesia. No sé si ustedes recordarán las diferentes fórmulas que nos han dado a lo largo de la historia para hablar en lenguas. Les voy a contar la fórmula que me dieron a mí. Las fórmulas. 1, ore. 2, ayune. 3, haga vigilias. 4, vaya a la convención. 5, si quiere que Dios lo llene del Espíritu Santo, de los diezmos. 6, alabe con libertad. 7, diga gloria. 8, diga aleluya. Eran fórmulas que bien intencionadas, pero no son de verdad la fórmula que el hombre necesita para ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando las personas creen cualquier cantidad de fórmulas y no creen cómo dice ¿qué? La Escritura, vamos a encontrar la dificultad. En el último y gran día de la fiesta, Jesús alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Punto seguido. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que ha de recibir los que creyesen en él, porque no había venido el Espíritu Santo, pues Jesús no habían sido aún glorificado. Jesús dice que para recibir de él lo que él tiene, entre muchas dádivas, bendiciones, está la del ser lleno del Espíritu Santo. Y dice, solo se obtiene cuando se cree como dice la Escritura. Y haciendo énfasis en esa parte tan importante, uno encuentra que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Le creyó a quién? A Dios. Él no creyó el argumento filosófico, ni el planteamiento teológico de determinado caudillo o líder. No, él le creyó a Dios. El escritor a los Hebreos dice, es necesario que el que se allega a Dios, ¿qué? Crea que le hay. La ausencia de esa parte tan importante en la vida del cristiano como es el creer como Dios dice, es el que ha hecho que muchos no alcancen a obtener de Dios lo que Dios tiene para dar. La Biblia dice que el pueblo de Israel pereció en el desierto porque no creyeron, fueron incrédulos. Así que hay un llamado bien interesante hoy a creer a Dios como dice la Escritura. Así que ser cristiano no es complicado, solo es creer como dice la Escritura.
Entonces uno encuentra cristianos que creen como dice cualquiera y le da más importancia a lo que dice cualquiera. ¿Sí? Pastor, yo le voy a mandar un video que me impresionó. ¿Qué le pasó? Es que es un video muy bonito de una señora que fue al cielo y fue al infierno. Y esa persona que manda el video está convencido que eso es verdad. Pero ¿será verdad? ¿Por qué esa persona está creyendo esas tonterías? Porque no cree como dice la Escritura. La Escritura dice, nadie subió al cielo. Porque aparece una señora que se come unos frijoles trasnochados y entonces subió al cielo y fue al infierno. Y eso sí lo cree el creyente. ¿Ah? ¿Por qué tener que escuchar para creer en Dios cosas que no tienen sentido? Próximo domingo nos estará visitando un ex sacerdote satánico que se convirtió al evangelio. Entonces la gente viene a oír el ex sacerdote presuntamente satánico para poder creer lo que hace rato debió de creer el creyente. Pues nada hay que nos pueda dar nadie más importante que lo que está en la Escritura. ¿Cómo es que dice el Evangelio de Juan? Hizo además Jesús otras muchas cosas que pienso que si se hubiesen escrito una por una, los libros no cabrían en el mundo. Pero las que están escritas, se han escrito para que creáis en Jesús, el Hijo de Dios. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de creer a Dios como está escrito, entonces es cuando nos llenamos de cualquier cantidad de cosas que muchas veces van en contra, inclusive de lo que nosotros decimos que creemos, aunque digamos que creemos, con lo otro que estamos buscando creer, estamos echando por tierra lo que decimos que creemos. Entonces a mí me pregunta una persona, ¿cómo hago para creer en Dios? Crea como dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. No se ponga a especular si serán dos o serán tres, o será una familia, o será el enviado, o será el iniciado o el muchacho menor, que son tonterías de la gente, son conceptos que saca la gente. La Biblia dice Jesucristo es Dios. ¿Para qué le pone vuelta? Eso es la verdad, créalo, así dice ¿qué? La Escritura. La Biblia dice que el hombre tiene que arrepentirse de todos sus pecados. Entonces no le ponga vueltas. ¿Será que voy a Monserrate? ¿Será que ando sobre granos de maíz? ¿Será que me abstengo de comer carne los viernes en la famosa llamada Semana Santa? ¿Será que me abstengo de intimidad en ese periodo? ¿Por qué creen esas tonterías que no dice la Biblia? Crea como está escrito. ¿Y qué dice la Biblia? Que Él manda, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿ahora qué? Manda a todos los hombres, en todo lugar, ¿a qué? Se arrepientan. No crea otra cosa, crea así. Crea así. Si usted puede creerle a Dios como dice la Escritura, vea hermano, a usted no lo engañarán ni profetas, ni agoreros, ni visionarios, ni revelacionistas, ni profetas, ni líderes del último tiempo, que hasta les hacen calles con humo porque son los superdotados.
usted no lo va a mover nada, ni los ángeles lo podrán mover del camino. Por eso es que ante tanta incertidumbre, a causa de tanto bombardeo de tantas partes y de tantas corrientes de pensamiento, muchos se confunden. Y entonces el Espíritu Santo sale a decirle a la iglesia hoy, a través de la Escritura, que tenemos la palabra profética más segura. Usted verá si alaba a Dios. ¿Cómo cree usted? Yo estaba dando una enseñanza en estos días, creo que en la radio, sobre los milagros. Y entonces hoy alguien del mundo me ha escrito: pastor, los demonios no hacen milagros porque el pastor que yo tengo, que es miembro de un determinado grupo jerárquico, dijo que los demonios no hacen milagros. O sea que el hermano cree como dice el líder, pero no cree como dice la Escritura. Lea 2 Tesalonicenses capítulo 2, lea San Mateo capítulo 24, lea Apocalipsis capítulo 13 y usted encontrará que Satanás hará señales, prodigios y milagros tan visibles que engañará inclusive ¿a quién? ¿Por qué yo tengo que creer que una persona tiene la última palabra cuando al final yo no estoy en pos de un líder, sino del Dios verdadero que me ha dejado una hoja de ruta para que yo crea sin el problema de ser engañado? Yo me sorprendo en iglesias que he tenido la oportunidad de visitar y me encuentro con creyentes que se me acercan a hablarme: hermano, es que aquí hay una hermana que tiene el don de revelación. Yo visité una iglesia donde el pastor se ponía a predicar y se levantaban las profetisas en la iglesia a cuestionarle su sermón. Lo triste de todo es que no hay autoridad. Como que no conocen la Escritura, ni el que lidera ni los que van a la reunión. Por eso estamos insistiendo que volvamos a la palabra. En la medida que los cristianos volvamos a la palabra, dejaremos de ser engañados fácilmente por argumentos que, por muy bien intencionados que sean, pueden ser perjudiciales para nuestra salvación. Si usted quiere vivir una vida sana en Dios, crea a Dios como dice la Escritura. Él dice que se arrepienta, hágalo. Él dice que se bautice en su nombre, hágalo. Él dice que persevere hasta el fin, hágalo. Él dice que renuncie al pecado, no cuestione, hágalo. Él dice que cumpla con sus deberes como cristiano, hágalo, no cuestione. Haga las cosas como Dios manda. Usted sí sabe que una de las maravillas que me enseña a mí Dios en su palabra es la historia de esos hombres que, habiendo escuchado a Dios y creído a Dios, hicieron como Dios les mandó. Noé hizo el arca como Dios le mandó. Moisés hizo el tabernáculo como Dios le mandó. Abraham salió de su tierra y de su parentela como Dios le mandó. Se fue a sacrificar a su hijo como Dios le mandó. Los discípulos se fueron para el aposento alto como Dios les mandó. Y se quedaron allá hasta que se cumplió la promesa como Dios le mandó. ¿No será que si usted y yo creemos como está aquí, algo extraordinario ha de suceder en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra sociedad? Alaben el nombre de Cristo. Por eso dije, ¿cómo crees?
Uno se sorprende al ver los cristianos cómo creen. Unos no creen. Unos no creen. Hay otros que tienen muy poca fe. Estaba mirando los 7 pasos de la fe. Y me llamó la atención cómo comienza con aquellos que no creen, con aquellos que tienen un poco de fe, con aquellos que la fe va creciendo, con aquellos que tienen gran fe y que al final la suma de la fe es nuestra salvación. Yo sí quiero rogarles con el corazón a los hermanos que tienen la oportunidad de oír esta reflexión bíblica, motivarles para que, por favor, dejen de creer tanto cuento. Hay un bombardeo permanente en las redes sociales que cuestionan todo. Que si el cristiano tiene a Dios, no tiene por qué darle COVID. Pero ¿quién dijo eso? ¿Dónde dice la Biblia que si usted le cree a Dios, no le da COVID? No, porque es que yo he leído que las plagas no tocan nuestra morada. Así dice el Salmo. Sí, así dice el Salmo. Pero el Salmo no está diciendo que eso es definitivo. Él no está diciendo que es eterno. Pregunte de qué se murió Ezequías. De una enfermedad. Y pregunte de qué se han muerto la mayoría de los cristianos. De una enfermedad. Y entonces Dios no los guardó. Y si un pastor le da COVID y se muere, entonces Dios no lo guardó. Era que ese hermano no tenía fe. ¿Quién dijo que el hecho de que yo tenga fe en Dios evita que yo muera? No. La fe en Dios mueve montañas. Pero la fe en Dios también me enseña que Él le puso límites a mis días, los cuales yo no traspasaré. Y que es una ley la muerte y yo no puedo evitarla. Y ella vendrá de cualquier lado y de cualquier manera, pero vendrá porque también está escrito que lo que Dios ha dicho se cumple. Pero ¿por qué creemos tanta cosa que aparece por toda parte? Porque no hemos podido creer a Dios como dice la Escritura. Porque el mismo Dios que me dice a mí, que me guarda, me dice también que viene por mí. Y es que hay una contradicción. No, Él me guarda hasta el momento que me tenga que ir. ¿De qué habrá guardado Dios a los hermanos que han ido hasta el día de hoy? Unos a través del martirio, como los cristianos del primer siglo. Otros en accidentes. Otros por una gripa descuidada, por una diabetes, por un paro cardíaco, por un paro respiratorio. Uno dice, ¿y por qué Dios no lo sanó? No, es que recuerden lo que hemos dicho más de una vez. Si usted y yo alcanzáramos a conocer a Dios y a entender a Dios como Dios quiere que lo entendamos y lo conozcamos, buscaríamos mitigar el dolor, mas no evitar la muerte. Porque la muerte es ¿qué? Inevitable. ¿Cuándo? No sé. Dios sabe el día, la hora, el año, el mes, el minuto, el segundo, el lugar, cómo y de qué. Y por más que yo cuestione, Él sigue siendo soberano y Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Pero ¿por qué los cristianos cuestionan? Porque no creen como dice ¿qué? La Escritura. Cuando yo conozco a Dios y entiendo a Dios y creo como Él dice,
lo único que hago ante cualquier situación que se presente es gracias. Gracias. Alaben el nombre de Jesús. Yo sí quiero llamar hoy a los que tienen la oportunidad de escuchar esta reflexión bíblica a que le creamos a Dios como dice la Escritura. Pues al final está claro, sea que vivamos o sea que muramos. ¿Qué pasa? Somos del Señor. No se preocupe por el cáncer, ni porque va a haber una erupción y se va a llevar a Bogotá, o va a haber un terremoto y Bogotá se va a derrumbar y la gente va a quedar debajo de todo ese viaje de ladrillos. No se preocupe por eso. Preocúpese por ser fiel a Dios, por creer como dice la Escritura, porque el hecho de que usted muera no es igual a que Dios no lo guardó. El hecho de que usted muera es el cumplimiento de lo que Dios dijo. Está establecido que ¿cuántos hombres? Solamente los inconversos se mueran. Todos. Y Dios, siendo fiel a su palabra, se llevó a Pablo, se llevó a Juan, se llevó a Jonás, se llevó a Moisés, se llevó a David, se llevó a Pedro, se llevó a María, se llevó a mi padre, se llevó a mi madre. ¿Y qué? ¿Por eso deja él de ser Dios? ¿Dios no los guardó? Oh, por supuesto que sí. Les guardó lo más importante que hay que guardar de lo que usted y yo somos, que es nuestra salvación en su infinita gracia. Alaben al que ha guardado a los que se fueron, y alabe al que nos ha guardado hasta hoy y nos guardará hasta el día de Jesucristo. Por eso la mejor manera de estar seguros es creyendo a Dios, como dice la Escritura. ¿Y usted cómo cree? Demos gracias.